Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer contemplábamos, Jesús, llenos de asombro y agradecimiento, la conversión de San Pablo, el perseguidor de los cristianos que se convierte en el principal propagador de la fe. Y hoy la Iglesia quiere que recordemos a Timoteo y a Tito, a San Timoteo y San Tito. Felicidades si te llamas Timoteo o Tito, y que fueron dos de sus más fieles colaboradores, a quienes escribe algunas de las cartas con indicaciones sobre cómo llevar a cabo su misión, y por eso se llaman cartas pastorales. Timoteo es un nombre griego, que significa que honra a Dios, y sabemos que nació en Listra. Conocemos incluso los nombres de su abuela, Loide, y de su madre, Eunice, que eran piadosas israelitas y la habían educado en la fe de Israel, aunque su padre era un pagano, era un griego. San Lucas lo menciona hasta 6 veces en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo lo nombra en sus cartas en 17 ocasiones. Y sale también una vez en la carta a los Hebreos. Y se ve que San Pablo le tenía una gran consideración y sobre todo muchísimo cariño. Y de hecho le encargó misiones importantes y delicadas, como la de ir a visitar a los corintios para recordarles de primera mano las enseñanzas del apóstol. Os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor, el cual os recordará mis normas de conducta en Cristo Jesús, conforme las enseño por doquier en todas las iglesias. Y también San Pablo dice de Timoteo a los filipenses: a nadie tengo de tan iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestros intereses. Era como su otro yo, su alter ego. Además, vemos a Timoteo que acompaña al apóstol en múltiples lugares y viajes, por Asia Menor, por Tróade, por Macedonia, Atenas, Corinto, Éfeso, también en Roma, en la primera de las prisiones del apóstol. Aparece en alguna de las cartas de San Pablo como remitente, y según cuenta después Eusebio, en su historia eclesiástica, fue el primer obispo de Éfeso y acabó muriendo mártir. En las cartas Pablo le muestra su afecto y su cariño, ¿no? Le llama verdadero hijo de la fe, y en mitad de una serie de recomendaciones sobre los presbíteros, que tiene que hacer, que no elija el tuntún, etcétera, etcétera, pues le da una recomendación muy humana. En adelante, ya no bebas más agua sola, sino toma un poco de vino, a causa del estómago y de tus frecuentes enfermedades. Quizá Timoteo se pasaba un poco en sus sacrificios, en sus mortificaciones, y el apóstol le dice que eso está bien, pero que hay que cuidarse, que si el burro no está bien alimentado, pues no rinde bien. Y de Tito la verdad es que tenemos menos datos. En la carta que le escribe San Pablo le da sobre todo instrucciones sobre las cualidades que tiene que procurar que tengan los futuros candidatos al orden sacerdotal. Y Tito sí que fue de familia pagana y muy probablemente, no por el cariño que le manifiesta, fue el mismo San Pablo que lo convirtió a la fe y lo llevó consigo a Jerusalén para el concilio en el que se aceptó solemnemente la posibilidad de predicar el evangelio a los paganos sin necesidad de que se tuvieran que someter a las exigencias de la ley de Moisés. En fin, tanto Timoteo como Tito fueron dos estrechos colaboradores de Pablo, con una disponibilidad total para cumplir los encargos que les daba el apóstol, para representar al apóstol en distintas comunidades, en distintos sitios. En la segunda carta que le escribe San Pablo a Timoteo, le dice: te recuerdo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios
no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, y esto yo creo que se lo dice San Pablo a Timoteo, y nos lo dice también a nosotros. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Y efectivamente, Pablo, Timoteo y Tito se dedicaron a dar testimonio del Señor sin ningún tipo de vergüenza, se dedicaron a iluminar el mundo. Y a nosotros, Jesús, también nos llamas a ser luz, como nos recuerdas hoy precisamente en el Evangelio de la Misa. Hoy en la Misa la primera lectura es de una de las cartas a Timoteo o a Tito, pero el Evangelio habitualmente se lee el que tocaba hoy, aunque también se puede leer el propio de Timoteo y Tito, que es el de los discípulos que se van de dos en dos, ¿no? Que envía el Señor de dos en dos. El caso es que en el Evangelio de hoy cuadra perfectamente con nuestros amigos Timoteo y Tito y Pablo, porque el Evangelio nos recuerda: se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. Y efectivamente, no tiene ningún sentido encender una lámpara, con lo que costaba encender las lámparas en aquel tiempo, y meterla debajo de un celemín. O un celemín que, como bien sabes, era un recipiente de madera cuadrado utilizado para medir el grano y otros cereales con una capacidad equivalente a 4,625 litros. ¿Quién no sabe lo que es un celemín? Vaya, Señor, como ya te hemos pedido en otras ocasiones, que no seamos celemines, que seamos luz. Y a veces somos luz casi sin querer. Basta con ser consecuentes. Escuché en una ocasión la historia de una chica joven que había ido a esquiar con unos amigos, y era la primera vez que salía en un plan de ese tipo con ellos, y era domingo. Y el día había sido un día espléndido, espectacular, y caía ya la tarde, y se aproximaba la hora de la misa, la única que había en aquel lugar cercano a las pistas de esquí. Y sus amigos, que hacía mucho tiempo que habían abandonado toda práctica religiosa, pues en ese momento se dedicaban a preparar la cena, a dar cera a las tablas, para dejarlas a punto para el día siguiente, y charlaban sobre lo que había ocurrido en el día y eso. Y esta chica pensó al principio que su marcha a la iglesia iba a resultar muy rara. Y dudó mucho, incluso pensó pues no ir o camuflar su salida con la necesidad de comprar alguna cosa en la farmacia. Pero lo cierto es que al final se armó de valor y dijo con bastante naturalidad: bueno, pues yo me voy corriendo a misa, que llego tarde. Y todos la miraron en silencio con cierta sorpresa, porque no sabían ni se imaginaban que asistía regularmente a la Santa Misa. Pero entonces una de las chicas que estaba en aquella diminuta cocina, pues dijo con sencillez y desenvoltura: espera un momento, voy contigo. Hace mucho tiempo que no voy a misa. Estoy viviendo como una pagana. Y salieron juntas. Y ese fue el comienzo de una bonita amistad, me imagino, pero ese fue el comienzo de una verdadera conversión, ¿no?, en los meses siguientes. Allí, en aquella estación de esquí cercana a Jaca, Dios tocó su corazón a través de una amiga que hizo lo que debía. Primero fue el reencuentro con el Señor, contigo, Señor, después de tanto tiempo, y luego, un poco más tarde, esta chica encontró su vocación de entrega total a Dios en medio del mundo. Y es verdad, Jesús, que si te seguimos, que si tratamos de ser consecuentes con nuestra fe, pues nuestro modo de vida chocará muchas veces con las ideas y con el modo de vida de muchas personas de las que tenemos alrededor. Algunos no nos comprenderán, pero otros, al ver nuestra alegría y la naturalidad de nuestra vida, pues querrán conocer al Maestro, te querrán conocer a ti, Señor. En fin, Jesús, que seamos conscientes de que cuentas con nosotros para iluminar el mundo, porque como también le recuerda Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.